Buenos días, soy Luis Alexander Aponte. Me han pedido que responda a la pregunta ¿qué es la globalización en tiempos de crisis? Para responder a esta pregunta, quisiera partir de dos aspectos. Uno, ¿qué es la globalización? Y dos, ¿qué debe ser la globalización? En relación con qué es la globalización, encontramos que la globalización tiene que ver básicamente con la integración de diversas naciones y pueblos alrededor de realidades como el mercado, de realidades como los procesos de comunicación, el acceso a la información e incluso la producción misma del conocimiento. Esto sin desconocer que esta integración a través de la historia se ha realizado en condiciones de desigualdad. Por eso, en contextos como el nuestro, posiblemente aún sigue habiendo inequidad alrededor de el acceso a la información, alrededor de cómo nos enfrentamos a estos procesos que se dan en la sociedad actual y que son de carácter global. En este sentido, creo que pues también conviene hacer una lectura en términos actuales y sobre todo en época de crisis del lado social como tal o desde la perspectiva social. En este sentido, creo yo que la globalización es la ruptura justamente de fronteras que se establecen entre los individuos en términos de interacciones, en términos de procesos comunicativos, en términos de relación como tal con el otro. De ahí que podamos decir que hoy día la globalización lo que pone de manifiesto es que incluso aquellas cosas que en algún momento considerábamos propias o ajenas a nuestro contexto y que se dan en contextos específicos, hoy también tienen que ver con nosotros. Entonces, en términos fundamentales, considero que, por ejemplo, lo que ha sucedido con el coronavirus es la puesta en evidencia de esto, de que incluso hoy ya no hablamos de enfermedades localizadas en un contexto específico, sino producto del tránsito, de las interacciones de los seres humanos, de esa libertad que se ha construido, libertad la pondría yo entre comillas, alrededor de la globalización. Entonces, hoy día incluso la enfermedad se mueve aún de una manera acelerada de un lado al otro. Es lo que se evidencia como tal en el contexto de la crisis actual. Entonces, en este sentido también creo yo que la globalización en tiempos de crisis es la puesta en evidencia de algo fundamental y es el hecho de que compartimos la condición humana con seres humanos de otras latitudes, que no se es más humano en un contexto específico del mundo como llegó a creerse en algún momento de la historia, por ejemplo, en la modernidad, de ahí que, pues en nuestro contexto se hubiese conquistado, se hubiese usurpado como tal la riqueza de nuestro contexto, de nuestra tierra, producto del concepto mismo de lo humano que tenían los europeos. Entonces yo creo que hoy día justamente la globalización nos debe llevar es a repensar también cómo estamos comprendiendo lo humano. En este sentido, creo yo que la globalización es una manifestación propia de cómo nosotros compartimos una característica fundamental que es la fragilidad, que es la finitud, y eso no tiene que ver básicamente con en qué país vives, de dónde eres, cuántos recursos tienes, qué tanto poder tienes, aun cuando pues haya personajes que paradójicamente sigan creyendo que entre más acumulen poder, entre más acumulen recursos, entre más arriesguen la vida de los otros, obviamente más inmunes van a ser o más blindados van a estar contra la misma realidad que enfrentamos. Entonces creo que ese es un elemento fundamental. Claro, la desigualdad social sigue existiendo, siguen existiendo aquellos países que de una u otra manera tienen más poder, más capital que otros, pero también lo podemos evidenciar en la actualidad, aún en estos países, la muerte es algo que se hace presente, la condición humana es algo que está ahí a la orden del día. Entonces, en ese sentido, creo yo que eso viene a significar hoy la globalización. También, ¿por qué no? La globalización ha supuesto el hecho mismo de que el mundo abra los ojos a una realidad que ha estado solapada, que ha estado traslapada como tal, y es el hecho mismo de que somos un mundo profundamente desigual. Si lo traemos a nuestro contexto, somos una sociedad profundamente desigual.
Es algo que incluso las nuevas generaciones desconocen, pero hoy se están empezando a dar cuenta de que es real, de que la pobreza existe, de que existen aquellos que de una u otra manera concentran todos los recursos y aquellos que no tienen absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creo yo también que pues eso supone o eso ha supuesto la globalización en tiempos de crisis. Y pues quisiera terminar diciendo justamente que ese es el panorama como tal que puedo concebir en términos de leyes y en términos del deber ser, dadas las circunstancias actuales. Considero que la globalización debe ser justamente un llamado de atención a dejar de pensar solamente en términos de la interacción alrededor del mercado, de la comunicación, para empezar a ejercer otro tipo de interacciones entre los seres humanos que demanden aspectos como el reconocimiento de una alteridad mundial, el reconocimiento de una solidaridad global, el hecho mismo de empezar a quebrar los egoísmos que nos carcomen y los egoísmos que son tan propios de los seres humanos. Es la oportunidad para que las nuevas generaciones piensen que el mundo en el que les va a tocar vivir es un mundo posiblemente en crisis, no solamente por las guerras, por los intereses egoístas de ciertas potencias mundiales, sino también por el hecho mismo de cómo el planeta nos está devolviendo aquello que nosotros le hemos dado. Entonces, en este sentido, creo que hay un llamado también a que las nuevas generaciones aprendan a relacionarse de manera diferente con el mundo, con los otros, a que realmente hagan de la solidaridad algo así como un itinerario de vida, a que piensen más en términos de cooperatividad que de competitividad, sobre todo en un mundo que nos enseña a ser los mejores y no de una u otra manera a crecer con el otro y a hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Entonces, en este sentido, el deber ser hoy día, en términos de globalización, si queremos seguir hablando de globalización, va a suponer el hecho mismo de que empecemos también de una u otra manera a romper con las desigualdades, a romper de una u otra manera con los intereses egoístas, a cambiar los imaginarios, a cambiar los paradigmas como tal, que pues han permeado la vida de los seres humanos durante tantos siglos de historia. Parece utópico, pero creo yo que es el reto de las nuevas generaciones y también el reto de aquellos que formamos a las nuevas generaciones. Entonces, quería comentarles eso, les agradezco mucho por su atención y piensen un elemento fundamental y es que más que un escenario desolador, nos encontramos frente a la posibilidad de repensarnos, a la posibilidad también de comprender nuestra vida de una manera distinta y pues creo yo aún hay oportunidad.